Hey, ¿qué onda a todos? Nuevamente su camarada Armando Juárez aquí en un nuevo videíto. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del negocio de las llantas, que fue el primer negocio con el que iniciamos y creo que es un tema que a mucha gente le interesa, ¿no? Realmente hay siempre esa duda de si conviene o no abrir un negocio de llantas. Especialmente nosotros estamos aquí en Estados Unidos y aquí en Estados Unidos un negocio de llantas realmente es muy redituable, se los puedo garantizar. Creo que de los mejores negocios que tal vez todos nosotros deberíamos de estar tirando es como a los negocios que son una necesidad, ¿no? A los que forzosamente la gente tiene que estar consumiendo siempre. El tema de llantas aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros que estamos en Indiana, acá realmente no hay transporte público y si hay es muy limitado, ni siquiera sale a las orillas dentro del periférico, que es el 465. O sea, regularmente aquí a fuerza necesitamos un vehículo, un auto, es forzoso. Entonces siempre va a ser muy conveniente el hecho de poder vender llantas. Y realmente existen muchas compañías aquí que venden llantas, pero nosotros acaparamos dos tipos de llantas: las llantas nuevas, que siempre las tenemos en stack, y las llantas usadas. Ahora, el rollo del negocio es si es factible, si se puede hacer, si está bien. Y obviamente que sí está muy bien el negocio, pero el problema que también la infraestructura que se necesita pues obviamente es muy grande. Por ejemplo, el edificio que nosotros tenemos tiene alrededor de 7,500 pies cuadrados, o sea, es bastante grande. Entonces, realmente fácil, más de la mitad incluso ocupamos para storage de las llantas, es donde guardamos las llantas. Entonces, se va a necesitar un lugar bastante amplio. Otra de las cosas es que en el negocio de las llantas se necesitan tener la mayoría de medidas de llantas. Cuando son nuevas no hay tanto problema porque conforme vas vendiendo vas ordenando, pero con el rollo de las usadas ahí sí el tema está más complicadillo, porque ahí lo que se hace es que, por ejemplo, nosotros hemos comprado trailers enteros de llantas y más o menos vienen alrededor de 1,200 a 1,500 llantas. Pero el problema es que no te venden como que las medidas que exactamente necesitas, sino te venden un load grande y pues es medio complejo porque hay veces que se te juntan muchas de otras y te faltan de otras, ¿no? Entonces se vuelve medio complejón a la hora de organizar, ¿no?, las llantas. Entonces, otra de las maneras que también se puede hacer con ese detalle de las llantas es que, por ejemplo, o personalmente nosotros tenemos 3 distribuidores. Uno es precisamente por tráiler, que viene por cantidad. Tenemos otro que es recogen las llantas de los dealers grandes de autos, como el de Toyota, Honda, o sea, los dealers grandotes donde hay un chingo de coches. Y ahí, por ejemplo, las llantas usadas, regularmente dependiendo de la zona, pero si estás por ejemplo en la zona rica, que sería como en el norte, que es Carmo, Fisher y así, ahí regularmente pues por un clavito cambian la llanta y la llanta realmente está muy bien. Entonces son mercancía que se puede vender muy bien, ¿no? Entonces es el segundo distribuidor que tenemos de la gente que anda recogiendo las llantas de los dealers grandes. Y por tercera tenemos la de los yonkes, que en los yonkes ahí tenemos una persona que él quita las llantas y nos las trae hacia nosotros. El rollo es que siempre en las llantas usadas caemos en el que vienen medidas de todos los tamaños, ¿no? Entonces se nos vuelve un poco complejo la organización y por eso se recomienda una bodega grande. Ahora, cuando nosotros empezamos, que teníamos más tiempo, menos clientes, lo que hacíamos es que teníamos la chance de ir nosotros personalmente al yonke, quitábamos las medidas que nos hacían falta y siempre teníamos la medida que necesitábamos, ¿no? Pero conforme va creciendo más el negocio, pues es más difícil que tengas el tiempo y la chance de poder andar recogiendo, ¿no?, las llantas. Entonces eso como que
como que se va volviendo un problemilla, pero siempre y cuando tengas un muy buen lugar o un storage. De hecho, nosotros, aparte de los 7500 pies que tenemos, o 7800 por ahí, tuvimos que comprar dos cajas de trailers que son como de 50 pies, si no me equivoco. Y ahí también metemos las medidas que casi no se venden y tratamos de tener las medidas muy vendibles a la mano, ¿no? Y las que no se venden las ponemos como que más para allá, pero siempre se está vendiendo. Ahora, por ejemplo, en cuestión de precios, por supuesto que conviene, o sea, realmente conviene bastante, más cuando las compras en el rollo del tráiler, que era lo que veníamos hablando, en el que, por ejemplo, si compras alrededor de 1000 llantas, o sea, te las pueden vender las llantas incluso hasta en $12, $10, en unos lugares hasta 8, pero ya están muy bajitas. Yo creo que de unos 12 a 15 están bien y las puedes vender sin problema en 50, 60, dependiendo si son para trocas, hasta en 80, o si son medidas no tan comunes como las 19 o las 21, pues las puedes vender hasta incluso 100, 120, y si te las pagan porque es una llanta que nueva anda como en 300 o 400 dólares, entonces por 100 dólares sí te las pagan, ¿no? Pero obviamente eso se va adquiriendo con el tiempo, vas aprendiendo más sobre medidas y ya puedes como que dar más el precio, ¿no? Basarte en el precio. Regularmente nosotros las vendemos dependiendo de la calidad. Si el thread está muy alto, bueno, pues las vendemos un poco más caras. Si el thread está bajo, pues las vendemos más baratas, ¿no? Pero en definitiva, creo que el negocio de las llantas sí es un muy buen negocio. De hecho, es el primer negocio con el que iniciamos. Después de las llantas nos movimos a la mecánica y después de la mecánica a la venta de autos, a la grúa. Bueno, la grúa fue antes de la mecánica fue llantas, grúa, mecánica, venta de autos, y ahorita estamos haciendo incluso body shop, ¿no? Que es hojalatería y pintura. Entonces, tener como que todo el círculo del negocio, eso también es un plus bien cabrón, hace que tu negocio realmente suba bastante, pero obviamente todo es cuestión de tiempo. Otra de las cosas que tenemos que basarnos es que personalmente nosotros abrimos el negocio en una zona que es muy transitada, es decir, en una avenida principal, y creo que eso también es bien importante, que la locación del lugar sea muy, muy, muy importante, porque de ahí depende el flujo de gente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, también cabe mencionar que por lo menos los primeros 6 meses, literal, solo vendíamos como 3 llantas. O sea, no es que fue así por obra del Espíritu Santo que nos fue bien, no. Fueron como 6 meses en el que solo literal vendíamos como 3 a 5 llantas, hay veces que a 10 por día. Y estaba medio cabrón porque salíamos bien tablas en la renta, entonces era un poco difícil. En ese tiempo todavía rentábamos. Ahorita afortunadamente ya el edificio ya lo compramos, ya lo adquirimos, pero al principio no es tan fácil. Entonces, algo que ahorita desafortunadamente en este preciso momento estamos 2024, está medio gacho el hecho del scrap, del metal, porque nosotros nos apoyamos en esa ocasión mucho de eso. Ahora, siempre hemos vendido coches, ¿no? Siempre hemos estado en el negocio de la venta de los autos, pero antes era así como que más personal y unos cuantos pocos, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa época, ¿a qué voy con esto? O sea, esto va a servir de mucho. Siempre hay veces que si nos esperanzamos solamente en las llantas o en el negocio que tenemos, como que no nos va a ir tampoco bien. Tenemos que siempre estar buscando un poquito más. En esa época el metal estaba muy bien, entonces lo que hacíamos era que hacíamos tarjetas en ese tiempo. Ahorita ya existen las redes sociales, ya es más fácil, podemos promocionarnos. Y en ese tiempo lo que nosotros hicimos fue poner que comprábamos carros chatarra, o sea, carros que ya la gente ya no ocupaba o lo que sea. Incluso había coches muy buenos que, por ejemplo, solo ocupaban un motor, reemplazar el motor y nosotros se lo cambiábamos. O tal vez un detalle de hojalatería y pintura, que de hecho eso todavía lo seguimos haciendo mucho, porque el simple hecho de que tenga un detalle de pintura o lo que sea, el precio del auto baja significativamente, pero ya al tú repararlo lo puedes vender por un muy buen precio, ¿no? Entonces yo creo que siempre tenemos que estar al tiro. Por ejemplo, uno de los metales que nos sirve mucho en el rollo de los autos son los rotores, los discos, los frenos.
Esos cuando llegas a tener una muy buena camioneta te pagan buen dinero. Digo, no es muchísimo, pero al final sirve para algo, ¿no? Por ejemplo, una camioneta bien cargada, yo creo que sí te la andan pagando como en los 1,200 más o menos dólares. Y digo, por lo menos ahí ya saldría lo de la renta, ¿no? En general, el punto, o sea, hay mil maneras de hacer dinero, como insisto, lo de comprar coches chatarra y eso. Pero ahorita en este momento está muy bajo el metal. Estoy hablando de, estamos a marzo 2024 y está medio barato el precio del metal. Pero en esa época realmente, cuando abrimos como en el 2010-11 el negocio, en esa época estaba muy bueno el precio del metal. De hecho, yo recuerdo una muy buena compra que hice. Compré una camioneta, una Land Rover, en 700 o 800 dólares más o menos en la subasta. Entonces, al traerla, pues ya no servía el motor, ¿no? Entonces yo corté los catalizadores, que traía 4. Me acuerdo que me dieron 150 por catalizador, fueron 600 dólares. Y luego más los rines de aluminio me dieron como 120. Y luego le sacamos el motor y la transmisión. Obviamente, como era para partes, para scrap, pues lo deshicimos, sin piedad, pues con antorcha y todo. Entonces por el motor nos dieron alrededor de 100 dólares, motor y transmisión. Y después al final, ahora le sacamos también marcha, alternador, que por eso te daban en ese tiempo 5, 10 dólares, 8 dólares por ahí. Y al final tiramos todo el cascarón y nos dieron todavía otros 800 dólares más. O sea, nada más en la venta del cascarón, literal recuperamos la inversión, más los 600 dólares de los catalizadores, más los 120 de los rines de aluminio, más los 100 del motor y la transmisión, más el radiador, la marcha y el alternador. O sea, como quiera había una ganancia cerca de 1,000 dólares y eso pues estaba muy bien, porque si lograbas junkear o tirar a la chatarra un auto por día, pues podrías literal llevarte hasta 1,000 dólares en ese tiempo. Ahorita está muy quebrado el show. Por ejemplo, acabé de tirar un Volkswagen y me convino más venderlo completo que yo desarmarlo. O sea, perdiendo el tiempo de desarmarlo, realmente no me iba a costear. Me dieron alrededor de 500 dólares así entero y yo por él pagué como 250. O sea, literal lo recogí y lo pasé, ¿no? Entonces creo que más o menos, o sea, el punto es que si no nomás hay business de llantas, también hay que buscar otras cosas. Ahora, perdón, me salí un poco del tema, pero regresando al tema de las llantas, también al principio es un poco complejo porque no tienes experiencia, entonces regularmente puedes comprar medidas que no necesitas y si no tienes como que un inventario o una lista de lo que necesitas, pues se te va a hacer bien complejo y luego también son un chingo de medidas de llantas. Entonces no va a ser así como que tan fácil, pero realmente una vez que le encuentras el hilito, pues creo que sí se puede, ¿no? O sea, creo que sí puedes lograr algo chido con la venta de llantas. Las ganancias son muy grandes, son muy buenas. Para lo de las llantas nuevas tienes que hacer, bueno, para empezar tienes que hacer negocio, si no los warehouse no te van a vender, tienes que tener un número federal, un número de negocio y con ese número, bueno, ya puedes ir y aplicar en las warehouse y ya en las warehouse ya te pueden vender las llantas nuevas y esas realmente, aunque le ganes poco, pero siempre todo cuenta, ¿no? Entonces donde te alivianas un poco es en la instalación y es muy sencillo. Realmente yo creo que hasta si googleas hay muchas bodegas regularmente en todas las ciudades grandes. Si no estás en una ciudad grande, bueno, pues te va a tocar tal vez hacer pedidos semanales o algo así, pero en general también las bodegas te las llevan a la casa. Entonces yo creo que, bueno, perdón, no a la casa, al negocio. Entonces yo creo que en general siempre va a estar bien, aunque con las llantas nuevas, como no salen tan rápido o dependiendo la zona en donde estés, si abres el local en una zona muy nice, pues va a estar chido porque va a estar vendiendo todo el tiempo sin problemas. Pero si lo abres literal donde no está tan chida la zona, pues ahí lo que te va a convenir van a ser las llantas usaditas. Yo personalmente te recomendaría, y aunque no lo creas, aunque vendas llantas usadas, si las pones en una zona media chidilla, yo creo que ahí es donde está el negocio, porque ahí, o sea, la gente regularmente ya sabe que el precio de una llanta es cara, de 150 o 200 dólares, y si tú la puedes
Si la puedes vender una usadita por 70, o sea, realmente la van a agarrar y al final tú la sigues comprando por los mismos 12, 15 dólares. O sea, es una muy buena ganancia. Pero, pues al final, o sea, tienes que analizar varias cosas. O sea, vamos a empezar una vez desde el principio. El edificio, ¿no? Tiene que ser bastante grande. Luego la distribución de dónde vas a agarrar las llantas. Luego tener las máquinas, que las máquinas igual no son, bueno, ahorita sí ya son más caras. Cuando nosotros las compramos eran muy económicas. Con $2,000 ya comprabas una, pero ahorita creo que la más barata ya anda como en 6,000 más o menos. Cada máquina para cambiar llantas. Vas a ocupar una máquina para cambiar llantas, una balanceadora, y puedes empezar al principio, si no tienes para los lifters, pues puedes empezar con jacks, ¿no? Con gatos, ¿no? Entonces creo que, o sea, la inversión sí no es mucha y creo que sí hay bastante oportunidad, pero sí también hay que tener varios detalles en cuenta antes de aventarte así nomás porque sí, ¿no? Pero bueno, hasta aquí los voy a dejar con este video. Si tienen más dudas, déjenlos en los comentarios y yo con gusto haré otros videos. El siguiente video, la siguiente cápsula que voy a hacer va a ser sobre la venta de autos. También vamos a hacer una de hojalatería y pintura, que es el body shop, la grúa, ¿no? Y también creo que los videos anteriores que estaba haciendo eran sobre desarrollo personal, porque al final creo que eso también es un tema bien importante. Hay veces que más que hablar del negocio, lo que realmente va a hacer que te vaya bien es el desarrollo personal, es decir, el que te levantes temprano, que comas saludable, que hagas ejercicio, o sea, que cambies tu mindset, que entiendas que el éxito está en el desarrollo, no en la meta tal cual. O sea, cuando ya empiezas a conseguir las cosas, digo, está poca madre, se siente muy chingón poder tener la casa que siempre quisiste, el carro que siempre quisiste, se siente poca madre, pero para llegar ahí es por consecuencia de la persona en la que te conviertes. Entonces es bien importante no olvidar como que ese temita del desarrollo personal, del mindset correcto, y aparte juntarte con gente que te pueda aportar algo, ¿no? Que te pueda dar un buen consejo, que te pueda ayudar, y yo creo que de ahí parte para que podamos conseguir ese éxito que queremos. Así que lo voy a dejar hasta ahí porque ya se extendió, ya llevamos como 17 minutos. Entonces, si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y yo se las responderé con gusto. Bueno, nos despedimos, su camarada Armando Juárez, y nos vemos en otro video. Chao, chao.